¿A quién favorecerá el cambio de normativa con los nuevos neumáticos más duros que habrán en Silverstone? Bienvenidos por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube, y vamos con un vídeo de telemetría del que os gusta, donde vamos a analizar todo lo que va a pasar a partir del Gran Premio de Silverstone. Ya sabéis que en Canadá se van a ver las mejoras más importantes, el momento más clave de Fernando Alonso y de Aston Martin, con esas mejoras, ese nuevo suelo. Mírate el anterior vídeo porque ahí hablamos también de la nueva normativa de neumáticos, que te resumo un poco, pero es una normativa que va a entrar en Silverstone. Hace 10 años pasó lo mismo. Hace 10 años favoreció a Red Bull descaradamente porque desde ese momento hasta el final de temporada Sebastián Vettel ganó todas las carreras menos una, impidiendo a Fernando Alonso luchar con su Ferrari por el Mundial. Bien, ¿qué pasará 10 años después? En 2023, también en Silverstone, en el mismo circuito, hacen el cambio de legislación así porque Pirelli quiere y la FIA lo acepta. Este cambio en teoría está hecho por seguridad, teniendo en cuenta las fuerzas G que utilizan los monoplazas con estos desarrollos de última temporada, de última novedad que están utilizando. Pero yo pregunto, ¿esto no lo habían previsto a principios de temporada? Bien, una vez visto todo esto, tenemos que pararnos a pensar antes de ver la telemetría, porque estos neumáticos ya los han probado, los probaron en Barcelona, en los libres 1, en los libres 2, y nadie ha salido a analizar los tiempos y tiene que salir a Sport Maniáticos a analizarlos. No pasa nada, sale Sport Maniáticos para dar la clave de lo que va a pasar a lo largo de la temporada. Y es que unos neumáticos duros, antes de ver nada, tenéis que tener en cuenta que para que funcionen tienes que hacerlos entrar en temperatura. También el desgaste de las gomas es importante porque puedes utilizar este tipo de neumático si tu monoplaza consume menos neumáticos para hacer una parada menos, por ejemplo. Bien, una vez dicho todo esto, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, te pongo un ejemplo, el equipo Ferrari sobrecalienta los neumáticos y el equipo Aston Martin le cuesta mucho ponerlos en temperatura. Uno de los muchos motivos por los cuales verás en clasificación un Aston Martin peor que Ferrari en comparación al rendimiento que ofrecen en carrera Aston Martin y Ferrari. Bien, una vez dicho esto, podemos ver o intuir que a Ferrari posiblemente a lo mejor le vaya algo bien, pero ¿qué dicen los tiempos? Vamos a ver qué pasa en los tiempos teniendo en cuenta que en Barcelona fue un circuito donde fue algo extraño. Pero bien, si nos vamos a analizar lo que pasó, aquí veis las gráficas de telemetría, podemos ver cómo esto es libres 1 y estoy comparando las vueltas de Sainz, Verstappen y Pérez. ¿Por qué no pongo a Alonso o a los Mercedes? Porque Alonso y Mercedes no comenzaron a probar los neumáticos estos durante los libres 1. Fernando Alonso salió, pero dio algunas vueltas de tanteo y no marcó ni un tiempo competitivo, ¿vale? Tanto en los libres 1 como en los libres 2 del Gran Premio de Barcelona, los pilotos que probaron estos neumáticos los probaron al principio de sesión. Y tenemos que decir que los Red Bull fueron los que más lo probaron. Pero vamos a ver qué es lo que pasó. Aquí, aunque ponga neumático duro, es un error porque es el neumático duro, bueno sí, pero el experimental. En la aplicación de la Fórmula 1 lo puedes ver, ¿vale? Y aquí, ¿qué vemos? Vamos a analizar claramente porque vemos varias cosas. Primero, que si vemos las vueltas, vemos que Sainz se marca un stint, ¿vale? Fijaros que esto es importante y después lo compararemos con el coche de Fernando Alonso y vemos que los Red Bull no optaron por hacer un stint. Lo que optaron por hacer los Red Bull fue un intento de vuelta rápida, luego relajo, otro intento de vuelta rápida. Por lo tanto, los tiempos de los Red Bull es posible que sean ligeramente superiores a los de los otros monoplaza, hecho que he tenido en cuenta. Por lo tanto, lo que vamos a ver es la diferencia en la misma sesión entre Carlos Sainz y Verstappen y luego la diferencia que hay con otro neumático en la misma sesión, por ejemplo, ¿no? También lo vamos a ver con Pérez, a ver, porque Pérez parece que el mismo coche que Verstappen no tiene, o al menos no se comporta de la misma manera. ¿Cómo puede afectar también esto a Sergio Pérez? Bien, pues si vemos la primera vuelta en la que utilizan estos neumáticos, vemos que Max Verstappen marca un 1.17.4 por el 1.18.7 de Checo Pérez, 1 segundo y 3 décimas más lento. ¿Qué quiere decir esto? Checo Pérez siempre lo vemos que en las primeras vueltas de los últimos grandes premios le cuesta mucho más poner en temperatura el neumático o algo que las primeras vueltas no acaban de ser del todo buenas. Y entonces sale Sainz y se marca un 1.19.2, que esto es nada más y nada menos 17.4, 18.4, 1 segundo y 8 décimas más lento que Max Verstappen. Tener en cuenta que alguna décima hay
porque Carlos Sainz hace un stint, ¿vale? Un stint donde progresivamente va bajando el tiempo hasta un más o menos módico 18.6 por el 16.5 de Max Verstappen, ¿vale? O sea, 18.6 y 16.5 estamos hablando de 2 segundos y una décima de diferencia. Respecto a Checo Pérez, podemos ver que es 1 segundo y una décima. Bien, cuando estos mismos pilotos se ponen otro tipo de neumáticos, ¿qué es lo que ocurre? Podemos recordar, ¿no?, que Max Verstappen le saca 2 segundos y 8 décimas a Carlos Sainz y a Checo Pérez le saca 1 segundo y una décima. Bien, pasan las vueltas y entran y, por ejemplo, Max Verstappen se pone neumáticos medios y Checo Pérez también. Con estos neumáticos medios, Max Verstappen marca un 1.15.9 por el 1.16.4 que marca Checo Pérez. Aquí hay una diferencia de 5 décimas. ¿Por qué aquí hay 5 o 6 décimas y aquí hay 1 segundo y una décima? Este neumático en principio puede ser que favorezca la conducción de Max Verstappen. Piloto muy agresivo que pone en temperatura los neumáticos rápidamente, pero no nos vamos a avanzar. Vamos a seguir analizando al máximo qué es lo que podría pasar con este cambio de normativa. Bueno, qué es lo que va a pasar o lo que podría pasar. Bien, vemos que una vez Sainz pone neumáticos medios, las vueltas que marca están en torno al 1.17.0, bastante regular. ¿Qué quiere decir? Que 1.17.0 por el 1.15.9 estamos hablando de 1 segundo y una décima por los 2 segundos y 8 décimas que había de diferencia con el neumático experimental. ¿Qué se puede deducir de esto? Que a Red Bull le va a ir mejor que a Ferrari este cambio de neumáticos. Eso parece bastante evidente. Vamos a analizar y también, esperar un momento, analizamos con Checo Pérez, que ya lo hemos analizado, la diferencia que es diferente, más diferencia con el neumático experimental. Entonces, por lo pronto vemos que respecto a Checo Pérez y a los Ferrari, le puede ir muy bien este cambio de neumáticos. ¿Cómo le irá respecto a los Mercedes y respecto a Fernando Alonso? Algo que muchos se preocupan y se preguntan también, ¿no? Bien, esto ya tenemos que ir a los libres 2 para ver cómo Fernando Alonso se marcó un stint como el de Carlos Sainz. Fijaros que se marcó vuelta rápida y los Red Bull optaron por la misma estrategia. Vuelta rápida, descanso, vuelta rápida, descanso. Muy bien. Fernando Alonso y Lewis Hamilton, ¿vale? Fijaros que Lewis Hamilton hace la estrategia de los Red Bull y pese a eso rueda al mismo ritmo que Alonso, es decir, descansa el neumático y luego la aprieta. En cambio lo de Alonso es un stint como Ferrari y ruedan al mismo ritmo, por lo tanto podríamos ver que a Fernando Alonso se le podría dar bien este neumático, ¿no? Pese a que los neumáticos duros le cuestan de calentar. Pero ¿qué vemos aquí también? Lo que estamos viendo es que si comparamos este 1.17.2 de Hamilton y de Fernando Alonso y el 1.18.6 de Carlos Sainz en los libres 1, hay una diferencia bastante grande, ¿no? De tiempo. Algo se debe a la mejora de pista de libres 1 a libres 2, pero entendemos que le puede ir mejor el neumático a Aston Martin que a Ferrari y que a Mercedes. Pero ¿y respecto a Red Bull? Respecto a Max Verstappen, mejor dicho, porque Checo Pérez ya hemos visto lo que podía pasar. Pues bien, salía Max Verstappen y se marcaba con el neumático experimental, apretando en la vuelta, un 1.15.6 por el 1.17.7 de Alonso y 1.17.2 luego hizo un stint de 4 vueltas, ¿vale? Si ponemos el 1.17.2 por el 1.15.7, 1.15.6 que se marca Max Verstappen, aquí tenemos que de 1.15.7 a 1.17.3 tenemos 1 segundo y 6 décimas, más o menos, entre Alonso y Verstappen. Sí que es verdad que no buscaban lo mismo, porque Alonso no podía apretar tanto los neumáticos. Entonces, de 1.15.7 a 1.17.3, 1.15.7, 1.16.7 es 1 segundo, 3 décimas y 3 décimas son 6 décimas. 1 segundo y 6 décimas respecto al tiempo de Fernando Alonso, o 1 segundo y 5 décimas. Cuando luego se pusieron los neumáticos medios, ¿qué es lo que pasó? Fijaros que tampoco dio muchas vueltas más Verstappen limpias, por lo tanto su tiempo también es un poco mejor, pero va bien para hacer la comparativa, porque es la misma situación. 1.14.9 para Max Verstappen por el 1.16.2 de Lewis Hamilton, pero aquí vemos vueltas más rápidas tanto de Lewis Hamilton como de Fernando Alonso. Aquí vemos Lewis Hamilton 1.16.0
por el 1.15.3 de Fernando Alonso. Esto demuestra que el coche de Alonso estaba preparado, si no hubiera sido por el fallo de clasificación, para luchar con Hamilton y superarlo en Barcelona. El suelo estaba tocado. Bien, pero aquí lo que vemos, para compararlo con Max Verstappen, es que de la diferencia de 1.15.3 al tiempo que se marca Max Verstappen, que es 1.14.9 con los medios, es de 4 décimas. Y la diferencia de antes era de 1,5 segundos. Sí que es verdad que aquí Fernando Alonso hace un stint de menos vueltas, ¿vale? Y lo hace descansando, fijando de la 8 a la 10. Por lo tanto, la diferencia es comparable, pero no tanto. ¿Por qué? Porque aquí Fernando Alonso sí que rueda más vueltas, ¿vale? Te hacen en la 3 y en la 4. Aquí te hacen la 8 y te hacen la 10. Por lo tanto, el tiempo debería de ser ligeramente superior si hubiera hecho las vueltas como con el neumático experimental. Vamos a sumarle, por ejemplo, 4 décimas, ¿no? Creo que sería un tiempo razonable. 1.15.3, le sumamos 4 o 5 décimas, 1.15.8. Este 1.15.8 lo podríamos comparar con el 1.14.9 de Max Verstappen y vemos lo mismo, una diferencia menor que la diferencia con el neumático experimental. Por lo tanto, ¿qué conclusiones podemos sacar? Las conclusiones son sencillas. Vemos que la diferencia de tiempos cuando se ponen los neumáticos experimentales crece a favor de Verstappen hasta con el coche de Checo Pérez y con los otros rivales, y cuando ponen, los neumáticos que hay hasta ahora, la distancia se reduce. Y esto es tanto que si nos paramos a ver las vueltas rápidas de todos, vemos que esta diferencia que era tan abismal de 1,5 segundos con el experimental, de 8 o 9 décimas con el neumático medio, aquí lo que vemos es que con el neumático rojo la diferencia es 1.13.9, 1.14.0, 1.14.5. Por lo tanto, la diferencia se reduce muchísimo. Parece que poner el neumático más rojo favorece a Aston Martin, pero hemos visto como en la última carrera poner el neumático duro le iba bien, pero también hay que tener en cuenta que con el coche cargado de gasolina por temas de alturas no rinde igual y puso el neumático duro a final de carrera. Por lo tanto, muchas variables en el ambiente, pero cuando tú ves las primeras sensaciones te queda claro de que esto no huele a que Aston Martin vaya a pegar un pelotazo para arriba. No sabemos si con las nuevas mejoras de Canadá se adaptarán mejor y pondrán más en temperatura los neumáticos, un fallo que tenía el coche y que puede ser que hayan previsto mejorar para Canadá, que recuerda que es la mejora más importante. Mírate el último vídeo que te quedará mucho más claro todo. Bien, una vez dicho esto, ¿qué creéis vosotros y vosotras? ¿Va a tener una oportunidad Aston Martin? ¿Va a tener una oportunidad Checo Pérez? Porque vemos que a Checo Pérez también ha perdido distancia. ¿Por qué Checo Pérez pierde esa distancia con el neumático experimental respecto a Max Verstappen? Espero tus comentarios. La sección de comentarios siempre con respeto y nos vemos en el siguiente vídeo.